Hoy teníamos pendiente hablar de esa energía del femenino y el masculino. Me preguntaban hace poquito cómo entender esa balanza, ¿no? Cómo entender, cómo hacer, cómo equilibrar nuestro masculino y nuestro femenino. Y diría que una de las cosas que primero cuesta o que nos confunde es incluso el concepto de lo que es la energía femenina y el concepto de lo que contiene la energía masculina. Es decir, yo creo que hay tanta distorsión realmente. Voy a bajar un poco la música. Tanta distorsión entre el papel del masculino y del papel del femenino, que nos cuesta simplemente a una etiqueta darle realmente. Es como si estuviéramos usando mal una palabra, es como si estuviéramos usando mal un contexto. Entonces eso mismo nos dificulta y nos crea una barrera para abrirnos al masculino y al femenino en equilibrio. Yo durante mucho tiempo estuve como que queriéndolo identificar en cosas que hacía, o en energías, o en actitudes, incluso creyendo que son partes del proceso, que son partes de... O sea, en este momento del proceso esto es masculino o esto es femenino, ¿no? Porque nos suele decir, bueno, la feminidad como que parece que viene ligada al punto del proceso del ciclo donde estamos. Muchas veces viene al remanso, al descanso, al dejarse ser sostenido, ¿no? Entonces sí que es cierto que, digámosle, que la energía femenina tiene esa connotación, o esto estaría dentro de una connotación de lo que contiene todo lo que es la energía femenina, pero ciertamente quizás lo que mi experiencia me ha hablado son varios puntos. Uno de ellos es que la energía, o sea, donde he podido empezar a entender, digámosle, el femenino y el masculino es cuando empecé a conectar con la energía pura. Y la sutilidad entre el femenino y el masculino es eso, es muy sutil. La diferencia es muy sutil, no hay una diferencia como que súper abrupta, ¿vale? Podríamos decir que el gran ejemplo, por ejemplo, que todos podemos conocer, ¿no? Que en una conexión pueda ser guiada y llevada por el Maestro Jesús y por Madre María o por María Magdalena, y decimos, ¡buah! Es que la energía del Maestro Jesús es súper diferente a la energía de María Magdalena. Bueno, son energías diferentes, pero respecto al masculino o el femenino, como lo tenemos nosotros en nuestra cabeza, que puedan encarnar, no hay una diferencia, porque realmente ambos contienen la energía, y cuando tú conectas con su... O sea, como digo, yo como que empecé a entender más esto cuando empecé a conectar con la energía en sí, con las conciencias, ¿no? Decía, ¡buah! Esto parece como más masculino, ¿no? Pero muchas veces no, porque tenga una connotación o una actitud, sino es una percepción, porque realmente cuando yo lo he podido sentir, o sea, si yo siento a María Magdalena, la siento completa, con su masculino y su femenino. Entonces estoy sintiéndola y estoy sintiendo a la vez el masculino y el femenino. Y eso me hace, o me hizo con el tiempo, como que dejar de, quizás por una parte, como obsesionarme o ponerle más hincapié, más énfasis al tema de querer empezar a discernir, ¿no? Como por partes, como por tomas, ¿no? Esto es masculino, esto es femenino, esto que hago es masculino, esto que hago pertenece a mi femenino. O sea, es como algo que aprendí o que he ido aprendiendo a lo largo de este recorrido tan profundo, tan íntimo, tan intenso, ¿no? Con ese reencuentro del ser, es como que todo lo que nos lleva a empezar a querer
encarnar o separar mentalmente en un concepto polar, es decir, masculino, femenino, bueno, malo, o sea, en el punto en el que tú en tu vida estés dándote cuenta que estás aplicando eso, estás creando división de algo que no es divisible. Es decir, que en verdad la energía femenina y la energía masculina no están separadas, están contenidas en el mismo. Luego vamos a hablar de un símbolo que el otro día además me trajeron y es como que sí. Como digo, la energía masculina y femenina están contenidas en un mismo ámbito, en un mismo envase, digámosle, ¿vale? Luego es algo que tiene un concepto desde la mente polar, pero no es dual, no está separado, ¿vale? Cuando hablamos de dualidad, hablamos de dos conceptos dispares, que no se complementan, sino que son opuestos. Cuando hablamos de polaridad, estamos hablando de conceptos realmente que parecen opuestos, que solemos entenderlo muchas veces como opuestos, pero no son opuestos, sino que son complementarios. Entendemos, nuestra conciencia empieza a entender y a ver conceptos que antes veíamos como separatistas, como algo inclusivo, algo que no se puede desprender uno del otro. Entonces eso fue como que algo que yo empecé como que a entender, a ver, a experimentar, a todas estas cosas. Y a darme cuenta, sobre todo, que sobre todo muchas veces cuando dices, uy, estoy muy bien, pero de repente, yo no sé, hay como una agitación, como un poquito de ansiedad, como un poquito de depresión por algo, es que quiero que no sé qué, es que me da todos estos comederos de cabeza, es como revisa si estás dualizando ese concepto, si estás intentando separar conceptos, lo bueno de lo malo, la luz de la oscuridad, el bien del mal, ¿no? Lo correcto de lo incorrecto. Igualmente hacemos el reflejo de lo que pertenece al femenino y de lo que pertenece al masculino. Es como el masculino no puede ser sutil, porque la feminidad es sutilidad, es dulzura, es ¿no? A veces incluso es exuberancia en el sentido de las formas, ¿no? que contiene la mujer, ¿no? Y que el hombre es más recto, ¿no? Hablando forma, físicamente, nuestra estructura, nuestra constitución. A eso me refiero con exuberancia. Y esto mismo es como intentar estar separando una parte mía de algo mío, porque todos contenemos el todo. Y eso fue quizás lo primero, o de los primeros directos que estuvimos hablando, donde yo contaba que sufría una especie de controversia con lo que yo era, porque me sentía todo el tiempo dividida. Me sentía dividida en o soy madre, o soy ingeniera, o soy no sé qué, pero es como, o soy hija, ¿no? Tengo un mosquito por aquí. O soy hija, o soy... Es como que tenías que elegir un papel, ¿no? Y yo me sentía incómoda eligiendo un papel porque lo soy todo, lo contengo todo, ¿vale? Entonces, esto mismo habla de la energía femenina y el masculino. O sea, tú eres un contenedor que lo contienes toda, Hola, buenos días. Estamos hablando del femenino, del masculino, de esta energía, de esta danza, del concepto de dualidad, del concepto de polaridad y cómo yo lo fui aprendiendo, cómo yo fui en mi propia vida, ¿no? Estaba recordando uno de los primeros directos donde hablaba de esa crisis existencial que tuve, donde me sentía que todo el tiempo tenía que elegir como un papel, un rol, y eso me separaba de mí misma. Entonces, cuando entramos en conceptos de querer entender o etiquetar cada movimiento como algo femenino y masculino, muchas veces ocurre que no permitimos la danza, no permitimos que sea algo orgánico porque estamos etiquetando. Y entonces, lo que me di cuenta es que ese concepto no es un concepto que se pueda separar. Por eso estamos abarcando el concepto de polaridad. Porque son dos conceptos que parecen diferentes, que parecen separados, pero no son nada para nada. Son totalmente conceptos
que se interconectados, que se retroalimentan uno del otro y que nosotros realmente lo que somos envases, ¿vale? Que contenemos esas dos energías. Cuando, como estaba diciendo también, estaba dando el detalle de que quizás yo empecé a entender mucho más esto cuando empecé a conectar con la energía, a entender la energía en sí, a conectar con las conciencias. Y daba el ejemplo de cuando uno puede conectar con el Maestro Jesús y cuando uno puede conectar con María Magdalena y no lo siente, digámosle que es mentalmente el concepto que tenemos masculino, ¿no? El masculino, ¿vale? El masculino es el que sostiene la estructura. El masculino es el que da la estructura. El masculino es el que, digámosle, a la vez, ¿no? Se podría hablar de que sería la semilla. La mente es la mente desde la semilla que se planta. De hecho, biológicamente, el hombre es quien inserta el semen en la mujer. Entonces, como que por ahí lo podemos todo entender. Estaba hablando incluso, dando connotaciones de que la mujer incluso puede ser como exuberante, ¿no? Exuberante en el sentido de la forma física, ¿no? Y el hombre estamos diciendo que como que es algo más recto, ¿no? Y a la vez podemos pensar que es como que algo más sobrio, como que algo, o sea, como darle unas connotaciones como mucho más duras, ¿no? Y cuando tú te conectas con la energía del Padre, con la energía que puede estar representada por el Maestro Jesús, para nada tiene esas connotaciones. Y que igualmente cuando nos conectamos con la energía de María Magdalena, no estamos sintiendo un femenino solo dulce, solo... No. O sea... es un femenino completo, porque ella es completa, porque contiene el femenino y el masculino, independientemente de que en ese papel, ¿no? En el que nosotros le ponemos ese nombre de ese maestro ascendido, de esa encarnación, de ese avatar, de energía femenina representando su espacio físico. Entonces, como estaba diciendo, el masculino y el femenino es algo que totalmente se interconectan y que se requieren para cualquier cosa. De hecho, para mí el ejemplo más claro del masculino y el femenino es el símbolo del yin y el yang. El yin y el yang para mí representarían la energía femenina y masculina, digámosle lo que a veces traducimos como también estamos diciendo el bien y el mal, ¿no? O sea, la luz y la oscuridad. La alta vibración, como muchas veces hablamos, la luz, como cuando hablamos de conciencias que vibran en luz, ¿no? En alta frecuencia, y conciencias que vibran en más baja frecuencia, por tanto, lo que le solemos llamar también como con más densidad, a la vez tienen un porcentaje que posiblemente contengan mayor densidad, ¿vale? Entonces, si nos fijamos bien en ese símbolo, el símbolo, cuando nos fijamos en los puntos internos, donde está la parte del dibujo negro, del color negro, emana un brote blanco. Y donde está la parte blanca, emana una energía, un punto negro. Entonces, están totalmente interconectados. No hay, aunque aparentemente nosotros podamos pensar que hay una línea disociativa, no están disociados. La apariencia es disociativa, pero realmente están totalmente interconectados. Realmente uno fluye y baila en el otro. No hay una parte que es una y un trocito que otro, y ahora aquí no, este es otro recoveco. No, porque la energía fluye, es como ese movimiento, a mí me recuerda siempre como esa medusa, ¿no? O sea, totalmente como que... o como cuando un pájaro puede volar, ¿no? O sea, se expande, ¿no? Abre las alas y baja las alas como una especie de contracción, ¿no? Para avanzar. Y esa es la propia fusión de esta energía, que podemos decir que es una representación del masculino y del femenino.
en esa representación del masculino y el femenino, hay que entender que eso también es, o sea, el masculino y el femenino habla del arquetipo de la madre y del arquetipo del padre. Estamos usando constantemente arquetipos para entender el comportamiento de la energía. Y el arquetipo lo que habla, o la madre y el padre, lo que habla al final es de la unidad, de la Trinidad que nace. Es decir, la conciencia, para ser experimentada, para experimentarse por primera vez, se tuvo que dividir. Y cuando se dividió, es decir, generó una célula más, fue cuando se generó el masculino y el femenino. Fue cuando por primera vez ella se puede reconocer en lo que es, porque ahí está desde fuera, desde otro punto de vista. Es lo que hablamos de los espejos, ¿no? Hay otro donde tú verte, donde tú entender tú. O sea, hay otra persona, hay otro avatar, hay otro cuerpo que se pone a disposición para ser el canal que va a reflejar tu interior, a través del cual tú vas a aprender, a través del cual tú vas a autoconocerte en todas tus facetas. Entonces, para mí el yin y el yang, el masculino y el femenino, representa cómo la conciencia se experimenta, no como algo disociativo, sino como algo que cuando se integran, cuando están en equilibrio, nace el Hijo, nace la Trinidad, nace digámosle, a lo que le llamamos la energía crística, ¿no? Por eso el Cristo, el 3, ¿vale? Entonces, a eso es lo que abocamos, y a eso es hacia donde vamos. Cuando muchas veces hablo, o últimamente, ¿no?, que está como que muy fuerte en mi canal, el llamado, literalmente como me decían los maestros, ¿no?, el llamado a la nueva mujer, lo que estamos hablando no es que estoy llamando a las mujeres, literalmente. En verdad, el llamado a las nuevas mujeres es el movimiento de la energía femenina, ¿vale? Pero ¿por qué hablamos de la mujer? Hablamos de la mujer porque realmente es la gestadora de vida. Y esto lo explico porque tiene que ver con, si queremos empezar a entender qué es la energía del masculino y qué es la energía del femenino. Lo que respecto a materializar, a la creación, como vamos a ese origen, ¿no?, de la conciencia uno cuando se divide, lo que he podido entender a través en concreto además de estas técnicas que estaba canalizando, de esta formación que vamos a empezar en abril, matriz, creación, es que el masculino sería la energía que insemina, ¿vale? Y el femenino es todo lo demás. Es quien gesta, o sea, gesta, contiene. Cuando hablamos contener no solo lo sostenemos, cuando hablamos de gestar es que lo nutrimos. Nutrimos esa energía, la integramos en el cuerpo, ¿vale?, para darlo a luz en la materia. Y todo eso es energía femenina. Nuestro yo creador, sea hombre o mujer, es energía femenina puramente, en lo que estamos refiriéndonos a lo que es el proceso de manifestación, a lo que es el proceso de lo que se da en la materia, ¿vale? Y la energía masculina sería la semilla que se planta, ¿vale? Y que nosotros, la mujer, a través de la experiencia y de dejarse ser sostenida, se crean, digámosles, como unos hilos, ¿vale?, que sería ese masculino, entre comillas, que sostiene, ¿vale?, a la mujer, que cuida la energía femenina, que cuida todo lo que es el proceso, para que el proceso dé a luz, para que lo que quiero manifestar en mi vida dé a luz. Para lo que quiero manifestar, que no es otra cosa que lo que está alineado a mi yo superior,
a todas mis facetas multidimensionales. Y tener facetas multidimensionales que pertenecen a una energía más femenina, a una energía más masculina que... Sí. Pero la energía, digámosle, la mente, la parte de la mente se diría que sería la energía masculina. En eso, puramente para mí se resume. Todo lo que queramos disgregar, separar mucho más allá, para mí no tendría separación, no tendría sentido estar encontrando el escalón en concreto que pertenece, o el movimiento en concreto que pertenece a la energía femenina o masculina, porque ya están unidos, ya están unificados, están fusionados, están co-creando en ti. No sé si tenéis alguna duda, queréis preguntar algo. Entonces, en ese vaivén es donde nos encontramos, y en ese vaivén es donde tenemos que empezar a no separar realmente, a entender que el equilibrio está en la neutralidad, y la neutralidad es contenedora del masculino y del femenino. Es decir, que si yo me voy a, por ejemplo, la geometría sagrada, la Vésicas Piscis, que serían esas dos esferas, ¿no?, que se interconectan, una sería el femenino, una sería el masculino, y el intermedio sería la neutralidad. Si yo estoy en un proceso de evolución consciencial, de apertura consciencial, de evolución del alma, ¿vale?, hay un momento en el que dejaré de entender que el masculino y el femenino no están interconexos, y que lo único que debo tener como más mental es, en esa autoobservación constante que muchas veces hablamos de nuestros procesos y de cómo estamos, sería: estoy en neutralidad, esto pertenece a mi neutralidad, y mi neutralidad contiene ambas energías fusionadas, no está en el femenino o en el masculino. Tengo el femenino desequilibrado, tengo el masculino... No, porque entender que, como digo muchas veces, todo es una flor, ¿no? Y esa flor, cuando crece, se va abriendo, ¿no? Va girando, no se dedica a una faceta sola, a un pétalo en concreto, hasta que ese pétalo se ha aperturado y ¡guau! No. La naturaleza, de forma orgánica, permite que esa flor vaya poco a poco abriéndose, ¿no? Esos pétalos carnosos, suaves, con esos olores, ¿no?, vayan poco a poco abriéndose, permitiendo a la luz que cada elemento trabaje en cooperación con esa planta, con esa flor en este caso, ¿no?, con esa rosa, por ejemplo. Entonces, nosotros somos lo mismo realmente. Es como, va a haber momentos donde se va a abrir memorias del masculino, pero porque simplemente pertenecen a la experiencia de dualidad, a la experiencia disociada y distorsionada como humanidad, como hombre, no como hombre del sexo masculino, sino como humanidad, el hombre, el ser humano, el Homo sapiens, ¿vale? Como tal, no como algo, no mirarlo tanto como algo personal, que es que yo, o es que mi familia, o es que el linaje, o es que... No, es que simplemente el flow de la energía colectiva, ¿vale? Y ahora mismo, pues me toca, o ahora mismo, en lo que se me está presentando, para poder encarnar mi verdadera esencia, para poder ser el canal que quiero ser, digámosle, traer toda esa sabiduría de todas mis fractales. Me toca simplemente entender o mirar aquellas encarnaciones que hice como el masculino. Pero eso no significa que incluso tengamos que mirar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el hombre. Por ejemplo, el otro día me ocurría que en una sesión había una sanación mucho y se hablaba de la energía femenina,
de las memorias de la mujer, de los ancestros, del linaje femenino, ¿no? Y no es solo la mirada de yo como mujer, en las vidas en las que yo fui mujer. No es que a lo mejor es también aquellas vidas en las que fui hombre y maltraté a una mujer. O tuve una hija, ¿cómo era mi relación con mi hija? Es todo lo que creamos en torno a la mujer, en este caso, ¿no? En esa energía femenina de sanación que se estaba dando en esta sesión. Esto es lo mismo. Si me llega la energía del padre o la energía del masculino, no es solo el hombre, sino es todo lo que gira en torno a lo que visualmente en la materia reconocemos como el sexo masculino. No es solo las vidas que tuve como hombre. Hoy te están trayendo a que veas la relación con tu hijo, la relación con tu pareja, si eres mujer, o si tu pareja es un hombre, con tu padre, Es ese cómputo. Porque como siempre digo, no hay tantos patrones múltiples. Hay como una bolsita pequeñita de patrones que están como súper replicados. O sea, es como algo que crece mogollón, ¿vale? Y están replicados en muchos ámbitos, pero es el mismo patrón en esencia. Es la misma herida en esencia, ¿vale? Entonces, de eso se trata, que cuando tú estés diciendo, wow, es que, yo qué sé, esto que me está pasando es porque tengo la energía femenina totalmente en desequilibrio, ya. Pero si la tienes en desequilibrio la femenina, también está en desequilibrio la masculina. Eso que lo sepas. Porque las dos están interconexas. Si en un momento dado te estás pensando, wow, es que tengo un masculino, yo al principio decía mucho eso. Ocurrió en mi vida, de hecho lo hablaba así. A ti, bella Silvi. De nada. Lo dicho, si queréis cualquier pregunta, estamos ahora y estamos abiertos a que podamos, cualquier cosa que surja. Si estamos, como decía, tienen una experiencia X, me da igual, ¿vale? No es, oye, ¿esto de dónde viene? ¿Qué patrón de sanación? ¿Viene del masculino, viene del femenino? No, o sea, es, oye, ¿dónde estoy habitando esto? ¿Desde dónde me estoy comunicando? Por ejemplo, estoy discutiendo con mi hijo, ¿desde dónde me estoy comunicando con mi hijo? ¿Qué es lo que me mueve mi hijo? ¿Estoy habitando en neutralidad o estoy habitando en un concepto disociativo? Cuando hablo del hombre, ¿estoy habitando en neutralidad cuando me conecto con él? ¿O tengo herida? O sea, es decir, no es... Es más o sea, hablo de la practicidad de esto, realmente. Que ese es el sentido de querer entenderlo. De ponerlo en práctica, en que a ti en el día a día te sirva para poder crecer y reconocerte en eso, en esas tomas de conciencias, ¿vale? Entonces es como el hecho de, wow, pues es que yo me sigo conectando con algo que me hizo fulanito y cuando lo cuento con tal dolor y lo cuento de tal manera y me dejo llevar otra vez por las emociones y la emocionalidad y eso no está en equilibrio. Ahí no hay... Entonces, hey, vale, entiendo que no estoy en neutralidad ahí. Entonces voy a abarcar por qué no estoy neutral ahí. Esa es como la sabiduría del baile intrínseco del masculino y el femenino, ¿vale? No como algo disociativo mental. Es que a esto le pongo la etiqueta. Wow, sí, es que los hombres, es que la herida de masculino es que... No. Y como decía, también lo reconocía yo. Yo hablaba de que, a lo mejor no de la misma manera, pero sí que hablaba al principio, durante mucho tiempo, cuando yo he contado mi historia personal, hablaba de que yo me sentía como en un masculino súper desequilibrado. O sea, tenía un masculino con mucha presencia, pero no tenía un masculino con mucha presencia.
tenía comportamientos que asociamos al hombre como sexo con mucha distorsión. Entonces yo no estaba siendo un hombre, o sea, no estaba siendo un hombre en cuerpo de mujer. Ojalá hubiera tenido la energía masculina en equilibrio, ¿vale? Porque si se estaba dando eso es porque tenía un desequilibrio realmente en la energía femenina. Porque yo solo veía manifestaciones, digámosle, en mi personalidad muy asociadas al hombre. Entonces ahí es donde yo dije, vale, ahí no está habiendo neutralidad, ¿no? Estoy evitando una versión que no es realmente mía, porque no hay neutralidad. Porque en verdad, como decía al principio, la energía en sí, nuestra esencia divina, o sea, todos esos fractales, cuando conectamos con las conciencias, con los seres de luz, no es un, wow, es que esto es un femenino y esto, no, es que en verdad, o sea, la sutilidad del femenino y el masculino, o sea, la diferencia entre el femenino y el masculino son sutilidades, pero no se sienten separados. Yo no siento a alguien, o sea, como poder decir, es que wow, es que como decía antes, ¿no? El ejemplo, que María Magdalena es súper femenina y no hay masculino en él, o sea, hay masculino en ella. Contiene, digámosle, rasgos, porque entre otras cosas, para ser soberano de uno mismo, tiene que tener unos principios, unos valores, unos compromisos consigo mismo, y eso supone que haya una estructura interna que sostiene la creación. Luego, cualquier cosa que se manifieste de cualquier manera tiende a ambas energías fusionadas, ¿no? Con vuestro permiso. Entonces, hablando a lo mejor un poco más de esto, ¿no? De matriz creación, de cómo manifestamos, de entender la energía masculina y femenina, me recuerdan que el otro día compartía una conexión que hablaba de la energía de la madre y del padre. Y cómo sanas respecto a la sanación del femenino y del masculino, es algo que realmente no acaban en la experiencia, ¿vale? No acaba, es una sanación muy larga, muy profunda, pues son muchos años, milenios, eones de esa energía en distorsión. Entonces, no es yo hoy hago una sanación del femenino o del linaje, o me voy a constelar y me constelo algo que al final me sale la madre y de repente ya he sanado a la madre. No. Son cosas que van a ir, son hitos que van interconectándose en ese camino de sanación más profunda y que tienen que ver con encarnar, ¿no? Esa energía trina, como decía al principio, que eso es la neutralidad. Habitar la energía trina, que es abrazar el femenino y el masculino en ti, para ser el hijo que se gesta en la materia de la energía crística. Entonces, esa conexión que yo compartía, lo compartía desde wow, anclar la energía de la madre y del padre es fundamental para empezar a sanar, digámosle, la energía o el desequilibrio que coexiste entre el femenino y el masculino. Entre otras cosas, porque cuando nosotros nacemos es como que desde ¿cómo diría? O sea, a nivel energético nos estamos alimentando de los campos de información de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, durante todo ese periodo de niñez, somos dependientes y totalmente interconexos con la energía de nuestro padre y de nuestra madre. Aunque nuestro padre no esté, o aunque nuestra madre no esté, o al revés. Porque es algo que se gesta, que está impreso en nosotros desde el momento en el que, antes de ser, digámosle, co-creados en la materia.
Entonces, esa información ya está en nuestro campo de información. Luego podemos perdurarla, ¿no? O sea, hacer más hincapié en que eso persista en nuestros patrones o no, pero está ahí. Entonces, la cuestión es que inicialmente nosotros estamos alimentándonos de la energía de la madre y de la energía del padre. Cuando yo hablaba el otro día en esta conexión de anclar la energía de la madre y el padre, ellos me recordaban que básicamente nosotros como personas en esta sociedad no hay un paso de transición donde rompamos alimentarnos de la madre y el padre, del masculino y femenino biológico, ¿vale? Para alimentarnos de la madre y el padre cosmos, ¿no? O sea, desde la energía de la madre tierra y de el padre cosmos, digámosle, en ese salto no hay una ruptura del cordón energético. Por tanto, nosotros somos adultos que seguimos en la mayoría conectados a alimentar. O sea, es como si yo tengo, 40 años, pero mis lacitos energéticos siguen estando conectados a mi madre y mi padre. Entonces yo me sigo alimentando de su energía. Entonces, cuando yo, en una conexión como la del otro día, lo que hago es anclar la energía de la madre y del padre, lo que está haciendo es que esa energía, esos lazos de interconexión que tengo a mi madre y mi padre, empiecen a disminuir, ya que ellos en el fondo tienen información disociada. Y lo sano sería, yo me desvinculo en el momento en el que evidentemente el niño con 7 años no se va a desvincular, en el momento en el que nos tengamos que desvincular, ¿no? Es como llego a la adultez, a la madurez y me desvinculo para desarrollarme yo. Y eso no pasa. En esa adolescencia el niño no se desvincula de la energía de la madre y del padre, energéticamente hablando, para que se pueda entrar en comunión con la madre y el padre, ¿no? Con la madre tierra y con el padre cosmos, donde lo que hablamos es, yo me anclo a la energía femenina, que también es la gestora mía a nivel biológica, porque es la que nos da la forma, la materia, o sea, el plano donde coexistimos, de que yo tenga esta forma, que viva aquí, que tenga una casa, que lo que entendemos como el planeta Tierra, ¿vale? Y el padre cosmos, que sería todas esos planos multidimensionales donde coexisto a otros niveles frecuenciales, ¿vale? Eso es lo que en verdad debería suceder. Y eso, cuando yo lo anclo, y lo anclo cada vez más en mí, va a empezar a romper los lazos de codependencia de mi madre, de mi padre, biológicamente aquí hablando, y me va a ahorrar muchísimas distorsiones y información, o sea, y de ese equilibrio que hablamos masculino y femenino, porque voy a empezar a anclar información en neutralidad, en equilibrio, para poder yo manifestar mi ser puro, mi ser en esencia, ¿vale? No en distorsión, no en el baile de en qué parte estoy del baile, no, es que lo soy todo. Soy ese envase gestado por ese femenino tierra, ¿no? Para contener esa semilla, como hablaba antes, del masculino, para gestar el hijo que soy yo, la Trinidad unificada, aquí, en la materia. Y eso, en verdad, es lo que significa ser activadora de la conciencia crística, realmente. ¿Vale? Eso es la conciencia crística. Vamos a beber un poquito de agua. Así que os invito a aquellos que sintáis a hacer esa conexión que está en YouTube, que está completita, que bueno, que en un fragmentito pequeño compartía, porque básicamente fue una conexión guiada por la Hermandad de la Rosa, ¿no? Pero que se usa una simbología de la geometría de Metatron, que sería lo que representa la energía del Padre. Entonces, en esa geometría que en el vídeo aparece delante mía, esa geometría, ese código, en el fondo, intrínsecamente
está anclar la energía del padre, está intrínsecamente el equilibrio masculino-femenino en mí. Y se puede usar codificando agüitas, se puede usar, que compartiré también en su momento un vídeo de simplemente cómo hacer esa conexión, entrar en estado meditativo y a ir abriéndonos a anclar esa energía, que también hablaba el último directo que hicimos, donde es súper importante dar espacio, lo que llamamos espacio de vacío, ¿vale? Que no es vacío, ¿vale? Porque si no le damos espacio a que esa energía baje, que esa energía se ancle, no va a ser dada. No va a ser dada. Entonces voy a estar perdiendo información realmente. No voy a integrar de la misma manera. La información no va a llegar de la misma manera. No va a llegar, no es que no sea completa, es simplemente como que en otro grado de profundidad, ¿vale? A veces hay personas que entran en estado de meditación, ¿no? O es que voy a canalizar, pero es que no recibo nada, porque muchas veces, hay veces que sí, que siento palabras, que tal, pero no, es que no recibo nada. No, es que estás recibiendo energía. A lo mejor no lo estás sintiendo, pero tú estás recibiendo energía porque te estás abriendo a ella. Entonces, en el momento en el que tú te sientas y pones tu corazón, ¿no? Pones tu intención en ese símbolo, en esa conexión, yo te digo a ti que la energía de la madre y del padre se está anclando en ti. Y vas a estar haciendo tu autotratamiento, ¿no? En cierta manera, te vas a auto-obsesionarte, te vas a auto-sanarte en ese desequilibrio que todas las personas, como humanos que somos, contenemos esa parte de distorsión. Y que vamos, al fin y al cabo, como antes decía, no es algo de que hoy sano el masculino. ¡Wow! Es como el próximo día no va a haber una sanación de útero. ¡Wow! Es que hice sanación de útero y ya tengo el útero divino. No, es que hay tanta información que realmente es algo que es un proceso lento. Es un proceso, no es que sea lento, es que es un proceso. Y el proceso conlleva su ritmo, ¿vale? Su ritmo natural, su ritmo intrínseco, su ritmo que nos da a la vez información sobre por qué nos estamos presionando, ¿no? O por qué tiene que ser ahora, o por qué creo que esto tiene que ser de esa manera. De nuevo ahí hay con mucha más información para autoobservarse, para autocuestionarse, para ver de sí mismo. Y de eso se trata la experiencia, de ese autoconocimiento que nos trae todo este tipo de preguntas, todo este tipo de conexiones y la apertura de conciencia. Autoconocernos de una manera o de otra, acompañados, ¿no? Quiere decir, en pareja, los que tengan parejas y los que no, que están solos, que no están solos, pero bueno, igualmente, el camino es el mismo. Entender que esa conexión interna con el ser, como me decían hoy, es lo más importante, lo más nutricio, es lo que más va a nutrir tu alma, es lo que más te va, o sea, eso es lo que te va a ayudar a que tú en el momento en el que percibas, es que tengo que hacer esto, de verdad hagas eso y nada te pare. Haya esa fe en ti, haya esa confianza en ti, porque no te lo va a dar el alrededor. Porque el proceso nos lleva a eso, a ir hacia adentro en ese sentido. Por eso se dice que lo que vemos fuera es lo que es el reflejo interno, ¿no? El macrouniverso y el microuniverso. Que todo es lo mismo, ¿no? Pero por eso mismo, porque es como si hay una parte de mí que está no compartiendo esto, sino compartiendo esto desde el sitio de necesito corroboración externa, necesito que alguien me diga que sí está bueno el proyecto que yo quiero hacer, es porque falta conexión interna. Por eso me hablaban de lo fundamental y lo importante que realmente es la conexión con el ser, con nuestro ser superior, ¿vale? Así que bueno, si no tenéis más dudas, si queréis compartir algo, si queréis preguntar algo, me alegro de que había personitas que
que sí que le han servido la explicación. Literalmente me decían eso, ¿no? La conexión con el ser es la mayor conexión, la conexión más nutricia, conectar con el ser para ser el ser aquí en la materia. Literalmente es una frase que resume lo que hoy hemos hablado. Comenzamos con Matriz Creación, que es una formación donde vamos a estar hablando del masculino y el femenino, de todo el proceso de gestación en la materia, de traer toda esa sabiduría, todos esos conocimientos, todo lo que vine a materializar, ¿no? Cómo he gestado, cómo anclarme a la esencia del ser, ¿no? Y cree que es realmente la energía de creación. Y hablando de esto y del masculino y del femenino, y la explicación abismal que daba al principio, como muy... la única separación que yo he podido hacer realmente entre el masculino y el femenino desde este plano, cuando yo conectaba con esta información o a través de esta técnica, lo que me di cuenta era de eso realmente, de que Matriz Creación no solo era una técnica que contenía una energía como más femenina, porque es muy neutral, como digo, o sea, hay una sutilidad, la diferencia es muy sutil, una sutilidad muy leve, ¿no? Muy fina, y es que la energía que materializa es el femenino. Independientemente que, como digo, que los hombres tengan úteros, que manifiesten, todos somos creadores, ¿vale? O sea, y evidentemente, si tú ya hoy tienes toma de conciencia de que eres creador de tu realidad, oye, chapó, porque no todo el mundo está en ese punto, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo tiene esa toma de conciencia, y eso te va a permitir cambiar mucho en tu vida, en ti y en tu vida. Y sería como que fenomenal, ¿no? O sea, va al pelo, ¿no? Esta formación, no solo por la técnica en sí, que es genial, Matriz Creación, sino, ¿cómo diría? Por el proceso de autoconocimiento que se va a hacer en el camino y de comprender todo lo que eres, todo el potencial que tienes, de todo lo que eres contenido, ¿no? Qué bello. Leo lo de Silvi. Dice, yo sé que tengo un alma vieja y siento que en esta reencarnación estoy buscando equilibrio. Gracias a Dios hoy logro ver esas manifestaciones y las acepto. Totalmente notando cambios todos los días. Qué bello. Ay, enhorabuena. Es verdad, porque era eso fue lo que, o sea, yo sentía en ese, como tú dices, ¿no? Quizás en que el alma quiera encarnar ese equilibrio. Es como que la experiencia te lleva como a polarizarte en un masculino y en un femenino. Que creemos que son, como decía, algo como experiencias totalmente opuestas, pero que lo que realmente nos está haciendo es acercarnos a esa neutralidad, ¿no? Y entender cómo se fusiona, cómo está ese baile interno. Y luego ahí tengo por ahí un reel que compartí para que calculéis la edad del alma. Que creo que además se llama literalmente así, como calcular la edad del alma o algo así. Y pues si quieres saber la edad de tu alma. Y diría que de todos modos hay una oleada, es el cambio evolutivo, ¿no? Es como estaba hablando antes, es una red mucho más grande, es una información mucho más colectiva de lo que pensamos. Y los que estamos ahora viviendo esto, esta transformación, esta gran alquimia, esta alquimia, bueno, ¿no? De los magos, de los... me viene, ¿no? Mago Merlín, ¿no? Y los druidas, quería decir, de los druidas. Esa alquimia interna, ¿no? Que ya somos, evidentemente, pero a un nivel de conciencia mucho más elevado, a un nivel de conciencia mucho más aperturado, y eso implica empezar a conectar con información
que para nosotros hoy mismo, ¿no?, nos parece como a veces mágica, a veces increíble, a veces es como, wow, cómo, no sé, wow, cómo me puede venir esto, ¿no? Wow, cómo puedo sentir lo otro, wow, cómo me puedo sentir guiada a hacer no sé qué, ¿no? Porque ya empiezas a poder observar cada paso, como decía Silvi, ¿no? Como, wow, antes tenía esta reacción y ahora es otra, desde otro sitio diferente, desde un estadio diferente. Y eso, ahora mismo donde estamos, y esa toma de conciencia es un acelerador, totalmente, es un acelerador. Feliz martes, feliz semana, feliz baile masculino-femenino, esa danza interna que se tienen, esas energías como cooperan, unificadas, y en ese equilibrio, y en ese equilibrio, ¿qué tal, Ángela? Poder dar a luz, ¿no?, a lo que desde los pastorcitos total. El otro día vi muchísimo, casualmente, como muchos reels de los bebés nuevos de pastorcitos de Fátima. Digo, ay, cuando los míos estaban ahí. Pero bueno, nada, los míos ya van para arriba. Así que nada, mucho amor a esos pequeños, efectivamente, y poquito más. Y lo dicho, que disfrutéis de este martes hermoso. Pero aquí está haciendo una mañana soleada y rica, a pesar de ser invierno, o en virtud de ser invierno. Y nos estamos preparando a ese... Ya son muy mayores, sí. A esa primavera que se está abriendo. Pues nada, con esto y un bizcocho, como siempre digo, nos vamos viendo por estos espacios. Como digo, me podéis escribir y por los demás, YouTube, Telegram, ¿vale? Por ahí siempre dejo cositas. Un beso enorme. Adiós.